Abrir la palabra en el libro de Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Vamos a ir al versículo 2 y 3, por favor. Nos vamos a poner de pie cuando tenga ya el texto de la palabra. Hechos capítulo 17, versículos 2 y 3. Y dice así la palabra de Dios. Y Pablo, mire, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Vamos a orar a nuestro Dios. Oh Padre Santo, hemos alabado tu nombre, Señor mío, una vez más. Y ahora, Padre, que has preparado nuestro corazón, que hemos asumido nuestra posición debajo del trono, a tus pies y no sobre él. Y en esa posición te ruego que tú ahora derrames tu palabra, Señor. Úsame como instrumento para bendecir esta iglesia, Señor mío. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos, gracias por ponerse de pie. Mire, he rogado al Señor, ¿qué puedo hablar en tu nombre, Dios, a esta preciosa iglesia? Y yo sé en lo que ustedes están, en lo que todos los que estamos trabajando para el reino de Dios estamos. Hoy día es la iglesia visible, local, que manifiesta el reino de Cristo, y es mediante el envío de varones hasta lo último de la tierra que esto se expande. De tal manera que estamos en Latinoamérica hablando en español, con una Biblia en español, y vemos que la promesa de Dios se ha cumplido. Sin embargo, tan necesario es como siempre volver a las Escrituras. Y esta oportunidad no quiero desaprovecharla. Yo quiero, bueno, no va a ser tanto un mensaje en el sentido que va a ser más un estudio bíblico. No vamos a estar en este texto, vamos a probar este texto. Quiero presentarles el trabajo del apóstol Pablo para que nos sirva de cierta manera como un modelo de predicador de Cristo. Porque vamos a predicar a Cristo. Y cuando hablamos de predicar a Cristo, no podemos dejar de reconocer el trabajo del enemigo, que el enemigo se ha infiltrado, tal como lo dijo en Apóstol 2, 3 capítulos más adelante. De entre vosotros, dice, saldrán lobos. Y el problema es que todo eso que era futuro en tiempos del apóstol Pablo sucedió y para nosotros ya es pasado y presente. Se han lamentablemente pervertido las palabras de Cristo. Se está predicando un evangelio tan liviano, se está predicando un evangelio no escritural, que es necesario siempre hacer ese énfasis en la iglesia del Señor, que si van a salir varones de acá, si se están preparando varones de acá, es necesario entender, comprender, digerir, comer, exhalar las Escrituras. Vamos a ver lo que hacía este varón. Dice aquí que lo que hacía Pablo era, con las Escrituras, comprobar que el Cristo tenía que padecer y que el Cristo tenía que resucitar y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, era el Cristo. Lo hermoso de todo esto es que las Escrituras que tenía Pablo solo llegaban hasta Malaquías. Qué impresionante. Las Escrituras que Pablo tenía solo llegaban hasta el libro de Malaquías. Hermano, hay que decirlo. La mayoría de los que están aquí ni siquiera sabe de qué trata el libro de Malaquías. Es triste nuestra realidad. Lamentablemente, cuando nos ponemos al lado del apóstol Pablo, ¿y por qué digo de Pablo si tenemos que imitar a Cristo? Porque él dijo 2 veces, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Cuando nos ponemos al lado del apóstol Pablo,
nos encontramos que nuestra tarea de comernos la palabra de Dios no la hemos realizado. Y lamentable, yo estoy seguro que muchos de los que están aquí todavía siguen pensando que la vida cristiana consiste en hacer todo para mí y miércoles y domingo venir a la iglesia a sentarse y no entender nada. Qué terrible, ¿no? Lo más probable es que no seas ni siquiera creyente. Porque ¿cómo no vas a disfrutar esto, a deleitarte en esto? Y yo siempre digo lo mismo, no te deleitas en las Escrituras, ¿a qué vas a ir al cielo? ¿A qué cosa vas a ir? Acabamos de alabar el nombre de Cristo con cosas que ni siquiera nuestra mente todavía puede entender. Y nos gozamos y a veces tenemos que controlar nuestras emociones cuando estamos alabando el nombre de Cristo. Pero yo sé que muchos de ustedes todavía no comprenden y cantan por cantar. Vienen por venir, se paran cuando hay que pararse, se sientan cuando mandan a sentarse. Pero eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es, como dijo el Señor, comer su carne, beber su sangre. Y eso no significa la cena del Señor. Significa comer esto, beber esto. Esto es nuestra comida. Y es literal. Lo comes con el Espíritu. Lo digieres. Se hace parte de ti. Y sale cuando tienes que salir. Por eso, hermano mío, yo vengo a exponer la vida del apóstol Pablo. Vamos a ver un mensaje de los que él predicó. Y sabes, es el mensaje de los que están escritos aquí. Porque Pablo predicó muchas veces. Lucas, como autor del libro de los Hechos, registró que el Espíritu Santo le permitió. No tenemos todos los mensajes del apóstol Pablo. Y ni siquiera en este, que es el más extenso, tenemos todo el mensaje. Pero lo que Lucas escribió de lo que Pablo dijo nos es más que suficiente para ver la pasión del apóstol, para ver la dedicación de las Escrituras, para ver cómo el Espíritu Santo lo usó ese día sábado en Antioquía de Pisidia para compartirle a los de su propia nación y los prosélitos que allí estaban las buenas nuevas de Cristo. Vamos al capítulo 13, versículo 32, me parece que es en adelante. Capítulo 13 del libro de los Hechos, versículo 32. Hermano, yo les digo, no vamos a ver exhaustivamente el pasaje. Yo creo que cada uno de estos puntos que voy a tratar es un tremendo estudio en sí mismo. Tampoco vamos a ver el mensaje completo del capítulo 13. Solamente vamos a ver esta conclusión final. Pero desde ya les digo, tarea para la casa. Es un mensaje recontraescritural. Y es que eso hacía Pablo, el pasaje que leímos de allá del capítulo 17, que Pablo, como acostumbraba, iba y por 3 días de reposo discutía con ellos, comprobando con las Escrituras. Porque acuérdense que primeramente Pablo le hablaba a judíos. Y sabe que los judíos que no conocían a Cristo y todo lo que ustedes quieran, pero tenían algo más que nosotros no tenemos. Pasión por las Escrituras. Y fue a esos judíos los que Dios usó para ser pilares y eran los ancianos que quedaron después pastoreando la iglesia. Acuérdense que en ese primer viaje misionero, en este primer siglo, la expansión de la iglesia fue de una manera estrepitosa. Pablo, para mí, humilde estudiante de las Escrituras, el récord lo tuvo en Tesalónica. 4 semanas estuvo en Tesalónica. 4 semanas para plantar una iglesia a la que después les escribió bien rápidamente, pensando Pablo que su trabajo había sido en vano, como ya le había pasado con los Gálatas, se habían desviado. Las 2 cartas primeras que Pablo escribió fueron Gálatas y Tesalonicenses, en pleno viaje misionero. Segundo viaje misionero, Tesalonicenses. Entonces las iglesias se plantaban bastante rápido. ¿Por qué? Siempre lo mismo. Había hombres poderosos en las Escrituras. Pablo está hablando de estos judíos, que él sabe que son poderosos en las Escrituras. Todavía no conocen a Cristo, pero les falta conocerlo.
para que sean estos poderosos en las Escrituras. ¿Habrá aquí alguien que Dios esté llamando al ministerio? Tienes algo que hacer hoy. Llénate de las Escrituras. ¿Habrá niños aquí? Llénalos de las Escrituras. Habrá ancianos aquí que a lo mejor no van a salir, pero sí van a estar aquí en la iglesia trabajando como pilares, como columnas, como era Pedro, Juan y Jacobo. Llénate de las Escrituras. ¿Habrá alguna hermana aquí que quiere ser maestra del bien? Llénese de las Escrituras. ¿Habrá alguien a quien le parece que esto es aburrido? Yo entiendo, si no conoces a Cristo, pero estás en el mejor lugar, aunque te aburras. Pero pon atención, porque aunque vamos a hablar de cosas bien profundas y técnicas, el mensaje que está incluido acá te sirve. Bueno, vamos a ver tres cosas. Comenzamos con la primera, versículo 32. Mira lo que dice la palabra. Dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros. ¿Cómo? Resucitando a Jesús. Entonces, lo primero que vamos a ver es, Pablo está hablando aquí del evangelio anunciado. Todo esto tiene que ver con las Escrituras. De nuevo, déjenme repasar lo que estoy hablando. Pablo abría las Escrituras para probar a Cristo. Las Escrituras que Pablo usaba solo llegaban hasta Malaquías. Él no tenía lo que nosotros tenemos. Entonces, él tenía que hacer con el Antiguo Testamento y decir, mira, aquí está hablando de Jesús. Y va a usar pasajes que para nosotros son extraños, pero para la mente de Pablo, para la mente de los judíos que estaban allí, era miel a su paladar. Entonces, lo primero, el Mesías prometido. ¿Y qué dice la Biblia acá? Mira, como está escrito también, versículo 32, 33, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Te das cuenta lo que acabas de leer? El Señor nos está diciendo, y atención, que el Salmo 2, cuando dice esta frase, lo que está anunciando Dios desde la eternidad, desde el Antiguo Testamento, es que Jesucristo, nuestro Señor, iba a resucitar. Cuando estás leyendo el Salmo número 2, que es un salmo que habla de Cristo, dice allí, mi hijo eres tú. ¿Quién dice esas palabras? ¿Quién dijo esas palabras? Mi hijo eres tú. Dígalo sin miedo. ¿Quién es el Padre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién es? En el Salmo 2 dice, Jehová me ha dicho. Yo sé que hemos aprendido y muy correctamente que Jehová es Jesús, pero en ese Salmo no. En ese Salmo es el Padre. El que habla es el Hijo. Y el Hijo está diciéndole al mundo que se revela contra él, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que el Señor Jesucristo fue creado en ninguna manera. De hecho, ya sabemos a lo que se refiere. ¿A qué se refiere cuando dice ahí, yo te he engendrado hoy? A la resurrección. Bueno, en Hebreos va a decir que es a la encarnación, pero es lo mismo. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Que hay algo que no había acontecido jamás, ni se volverá a repetir. ¿Qué cosa es? Nuestro Dios, el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, baja del cielo y se hace uno de nosotros. Se hace uno de nosotros. ¿Pero de qué manera? Con un cuerpo glorificado. Ahí fue engendrado Cristo. Piénsalo un minuto. Mira lo que le está explicando Pablo a su audiencia. Su audiencia conoce el Salmo 2. Su audiencia sabe que el Salmo 2 es el Mesías. Pero la audiencia no tiene idea acerca de Jesús, que Jesús es el Mesías. Y la noticia que viene a darles Pablo es que el Mesías ya vino.
y murió y resucitó. Por si acaso, en los pasajes anteriores, él explica los sufrimientos de Cristo escrituralmente. Porque en los pasajes anteriores dice Pablo que todos los que condenaron a Cristo, sin saber las palabras de los profetas que se leen todos los días, las cumplieron al condenarle. Entonces, el Jesús que acaban de crucificar es el Dios de toda la tierra, de toda la gloria. ¿Y qué pasó? Cuando Jesús resucita, ¿en qué se transforma? ¿Sabes a quién adoramos? Pon tus ojos en Cristo. ¿Sabes a quién adoramos? Adoramos, escúchame bien, a un hombre. ¿Lo sabías? Un hombre engendrado. ¿Qué significa engendrar? Producido, principiado, generado. Cuando Cristo resucitó, es el primer hombre de esta nueva creación de la cual tú y yo somos también conjunto. Si alguno está en Cristo, en ese Cristo resucitado, nueva criatura es. Él de su voluntad nos hizo nacer. Hermano mío, ese Cristo al que adoramos es un Cristo engendrado humanamente, con cuerpo humano nuevo. No hay nadie en la humanidad que tenga todavía ese cuerpo. Por eso Él es el primero de los muertos, dice Colosenses, el primero de todo. En todo tiene la preeminencia, en todo es el primero, y es el primer ser humano que entró al cielo en esa condición. Pero su naturaleza es preexistente. En esa humanidad, entonces imagínate lo que le está explicando Pablo, y toma el Salmo segundo, que ellos lo conocen bastante bien. ¿Y los judíos cómo están? Así. Amén. ¿Sabes cómo están los judíos? Como los dos de Emaús. ¿Te acuerdas los dos de Emaús? ¿Cómo iban los dos de Emaús? Hacia Emaús. ¿Cómo iban? Huyendo de Jerusalén hacia Emaús. ¿Cómo iban? Tristes. ¿Quién se les apareció? El Señor. ¿Qué hizo el Señor con ellos? Lo mismo que está haciendo el apóstol Pablo. Y comenzando desde Moisés, y siguió por todas las escrituras, mostrándole lo que de él decían. ¿Y cuál fue la conclusión de ellos al final? ¿Te acuerdas? Cuando el Señor desapareció y volvieron a Jerusalén. ¿Y qué se decían el uno al otro? No ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras. Por eso te digo, cuando tú estás sentado y alguien te explica con la Biblia lo que la Biblia dice de Cristo, ¿qué pasa con nosotros? ¡Ay! Arde el corazón. Por eso cuando nosotros los pastores leemos la Biblia, estamos leyendo sobre todo a través del Antiguo Testamento y con el entendimiento del Espíritu Santo, vamos por todos estos pasajes y los entendemos como son, decimos, wow, Señor, gracias. Wow, 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 wow. Estoy contemplando a Cristo. Y mira lo que sigue diciendo. Mira, dice, y en versículo 34, en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. ¿Pablo? Pablo, entendemos el Salmo segundo. Pero ¿qué haces con Isaías 55? ¿Alguien puede leer Isaías 55:3, por favor? ¿Algún varón, por favor, que pueda leer con voz fuerte? No hay problema en hacer eso, amado pastor, ¿verdad? ¿Algún varón que se levante y lea con fuerza Isaías 55:3? Gracias, hermano. Con fuerza, por favor. Atención. Gracias. Gracias. Los judíos sabían bien este pasaje. Entendían bien lo que dice ahí. Isaías, por si acaso su nombre significa la salvación viene de Jehová.
Fue el profeta que abrió la predicación en el peor tiempo de Israel. La Biblia dice que predicó en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. ¿Te suena eso? En días de Ezequías, año 720 a.C., el Señor arrancó a Samaria y su gente se lo llevó lejos. El rey Oseas en el norte. Y Ezequías vio todo eso. Por eso Isaías tiene esa parte incluida en su libro, capítulos 36 en adelante, 35 en adelante. Cuando Ezequías está en Jerusalén y llegaron los asirios. ¿Y Dios qué hizo? Salvó a Jerusalén. Ay, ay, ay. Por eso Isaías tiene el capítulo 7, donde está el rey malo Acaz, Usías, Jotam, Acaz, Ezequías. Y el Señor, de su iniciativa, salva a Jerusalén y le da la promesa. Isaías 7:14, qué glorioso versículo. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿A quién está prometiendo Isaías? Al mismo Mesías que Pablo está anunciando. Y los judíos saben que tienen que ver con ellos, porque es él que va a restaurar a Israel. Por eso le preguntaban una y otra vez: Señor, ¿vas a restaurar ahora a Israel? Porque los judíos tienen los ojos puestos en esos libros. Pero el Señor le dijo: déjate, hay otra cosa más que hacer ahora. Hay una cosecha más que sacar, y es donde estamos nosotros. Y por eso Pablo anuncia este tiempo. Y aquí les dice a ellos, en una promesa que Dios hizo a los judíos: yo les voy a restaurar, vengan a mí, les dijo. Por supuesto, este Isaías no se va a cumplir. Vamos al 11 un ratito, Isaías 11. Hermano mío, yo lo único que quiero es traspasarte una pasión. La Biblia es apasionante. Mira lo que dice el capítulo 11 de Isaías. Falta algo. Por eso los judíos estaban esperando al Mesías. Porque mira, esta restauración de la cual el apóstol Pablo habla no puede estar ocurriendo, decían ellos, porque no ha venido el Mesías. ¿De qué estás hablando, Pablo? Porque te tiramos el capítulo 11 en la cara. ¿Qué haces con eso? Y le decían, podían decirle a Pablo, mira, 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Qué significa eso? El árbol de David fue cortado. Ya no es un árbol, es un tronco. Tronco. Un tronco ya no brota. Y así se mantuvo por 400 años. Desde el último rey, Sedequías. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Un vástago retoñará de sus raíces. Es un árbol cortado de raíz. Y sobre él reposará el Espíritu de Jehová. Ya sabes que estás hablando de Cristo, ¿verdad? Pero ve más adelante. Ve más adelante. Mira, versículo 4. Sino que juzgará con justicia a los pobres. ¿Te das cuenta? Y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Atención, y herirá la tierra con la vara de su boca. ¿A qué te suena? ¿Hay algún apasionado acá de las Escrituras? Herirá la tierra con la vara de su boca. ¿A qué te suena? ¿Cierto? Apocalipsis capítulo 19. Viene con una espada en su boca para herir a las naciones. ¿Qué más? Mira. ¿Y qué más dice? Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Es lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses. Y cuando él aparezca, matará al impío. Entonces, Pablo, ¿de qué nos estás hablando? ¿Por qué citas Isaías? Si eso todavía no pasa. Y hermano, literalmente, todavía no pasa. Resulta que todos estos pactos para Israel, nosotros entramos ahí como un... Lo fuerte. Injerto. ¿Cómo entramos ahí nosotros? ¿Es nuestro Mesías? Técnicamente no. Yo no soy judío. Yo no estoy esperando que el reino de Israel se restaure. No soy como ese judío bruto que preguntó. Yo soy un gentil al que Cristo salvó y trajo acá y estaba sin esperanza y sin Dios y sin ajenos a los pactos. Y de repente me veo
Y mira todo lo que se había dicho de nosotros y no teníamos idea, somos gentiles. En cambio los judíos, ¿tiene ventaja puede ser judío? Sí, mucho en todas maneras, pues les ha sido confiada la palabra de Dios. Hermanos míos amados, ¿te das cuenta a lo que hemos caído? ¿Te das cuenta? En el árbol que fuimos injertados se llama Cristo. Ese es el árbol verde de Salmo 52. Tú y yo no somos nada, hermano. Solamente éramos ramas del desierto que el Señor tomó y las injertó en Cristo. Por eso dice Cristo, yo soy la vid verdadera. Nosotros somos solamente pámpanos. Por si acaso cuando Él dice eso, todos tienen en mente Isaías 5, porque dice Dios, Israel es una vid, pero una vid que se corrompió. No es en Israel, es en Cristo. Y eso a los judíos les cayó como patada en la guata, decimos en Chile. ¿Cómo que Israel ya no? Haré con vosotros pacto eterno, dice ahí. Las misericordias firmes ¿tienes el texto ahí? Están hechos y están Isaías. Las misericordias firmes díganlo fuerte. Bueno, ahí dice de David, Isaías dice a David. De David, porque son de él, Dios se las dio, y a David, porque Dios se las dio a David. A ver. Pablo, ¿cómo este texto me prueba que Cristo resucitó? Hermano. Mira, la Biblia dice desde hace mucho tiempo que el Mesías es Dios. No quiero ir para allá porque mucho, pero en 2 de Samuel 7. ¿Conoces el pasaje o no? David llamó a su amigo, Natán. Quiero hacer casa a Dios. Yo muero en palacios, dijo David, y el arca entre tiendas. ¿Qué le dijo Natán? Haz todo lo que está en tu corazón. Esa misma noche Dios le dijo a Natán, dile a David lo siguiente. Tú no me edificarás casa. Cuando tú duermas con tus padres, yo levantaré a uno de tu linaje. Él me edificará casa. Su rey afirmaré su reino. Su reino no tendrá fin. Y David ya sabía, 1000 años antes que naciera el rey, que uno de sus hijos iba a ser ese rey. Dios, que no puede ser otra cosa que Dios. ¿Que acaso habrá un hombre que viva eternamente? Entonces suma 1 más 1 que da 2. Si el Mesías iba a morir y el Mesías tenía un reino eterno, entonces tenía que resucitar. Y esas son las misericordias a David. Dios le había dicho que uno de sus hijos se iba a sentar en ese trono eternamente. Por eso Pablo dice, ven que estaba garantizado que el Cristo, si bien iba a padecer, pero tenía que resucitar. Y eso decía Pablo. Yo les vengo a hablar de uno que resucitó. Qué mensaje más contundente, ¿verdad? Para los judíos, ¡wow! Ahí está el Mesías, por eso se convertían. Dejaban de esperar y comenzaban a proclamar. ¿Por qué proclamar? Porque debía ser proclamado. Entonces ahí ya vimos el Mesías prometido. Por supuesto, todo esto es en las Escrituras. Vamos a avanzar. (35) Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. No voy a explicar esto porque es el Salmo 16. O sea, Pablo está probando con otro pasaje más la resurrección. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados.
y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Wow, doctrina de la salvación en hechos. Mirad pues, y aquí está el segundo punto. ¿Qué más probaba Pablo con las Escrituras? El Mesías anunciado. Número 2, el Mesías rechazado por los judíos. Y de nuevo usaba la Biblia. Atención. Mirad pues. ¿Se acuerdan lo que había dicho antes, no? Sabed. Sabed. ¿Ahora qué dice Pablo? Mirad. Hay algo a lo que hay que poner atención. Mirad pues, que no venga sobre vosotros, mira por favor la joya que viene, lo que está dicho en los profetas. Es que de este tiempo también profetizó Dios. No solamente Dios había profetizado que el Mesías vendría de tal tribu, en tal tiempo, de una virgen, milagrosamente, que sería perseguido, y todas las 300 profecías, más o menos, que hay acerca de Cristo. No solamente eso, con las Escrituras. Yo de verdad me imagino el deleite que era escuchar al apóstol Pablo, que era escuchar a Pedro, que era escuchar a todos aquellos que abrían las Escrituras. ¡Wow! Más de 300 profecías cumplidas en Cristo. Tenemos tarea, hermanos. Pastores, misioneros que se van a levantar, tenemos tareas. Niños, tenemos tareas. Hermanas, tienen tarea. Conocer las Escrituras. Qué cosa más lógica, ¿no? Venimos a la iglesia bautista. Dicen que estudiamos la Biblia. Dicen. Hermano, mira, por si acaso, amado pastor, no hay... En esta iglesia yo digo con confianza, si tú quieres saber cómo estudiar la Biblia, pregúntale a tu pastor. Aquí lo digo con plena confianza, de verdad. ¿Quieres saber cómo estudiar la Biblia? ¿Quieres saber por dónde empezar? Todas esas preguntas, aquí está. Él es tu pastor. Te va a ayudar. ¿Por qué? Porque a él te va a enseñar. Si tienes el privilegio de que te enseñe, ¿cuánto será, hermano? 1 hora y media a la semana. Y aquí se predica miércoles y domingo, 3 veces a la semana. Tú tienes una responsabilidad diaria con las Escrituras. A lo mejor tú no sabes, pero ¿cómo? ¿Por dónde empiezo? Bueno, pregúntale. Gloria a Dios que hay un pastor. Y de verdad te digo, aquí en esta iglesia tengo plena confianza de decirte, pregúntale a tu pastor. Tengo plena confianza en la sabiduría que Dios le da a él para guiarte a ti, para ver cómo estudias todo esto. Porque, insisto, una cosa es el estudio corporativo de la iglesia, lo que se hace acá como cuerpo. Pero otra cosa muy diferente es lo que tú haces en tu casa. Estúdiala, conócela, manéjala, digiérela, ámala. No la rechaces. Pablo le dice, mirad pues, versículo 40, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. 2 puntos. Abre comillas, nuestro amado apóstol Pablo. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días. Hermano, afírmate por favor. Obra que no creeréis si alguien os la contaré. Mira nuestro amado hermano Pablo en palabras de Pedro. En todas las Biblias hay referencias cruzadas. Hoy día es lo más fácil estudiar la Biblia. No hay tiempo en la historia en que sea más fácil estudiar la Biblia que hoy. No hay tiempo en la historia. Cuando Pablo estaba preso, no tenía Biblia, estaba desesperado, le dijo a su Timoteo, tráeme por favor la Biblia. Porque las Biblias eran pergaminos, varios pergaminos. Mira hoy día, todo está aquí. ¿Y qué? Si todo está aquí, a un clic, hay referencias cruzadas. ¿Qué pasaje se refiere aquí? Velo ahí. ¿Qué pasaje dice la Biblia que está citando Pablo? Tú tienes ahí la Biblia. ¿Qué pasaje? A ver, dilo. Hermano, tú dices, uy, que conoce de pasajes cruzados. No, hermano, está todo ahí. Todo está ahí. Hay alguien que leyó y dijo, oh, esto es lo mismo que dice en tal libro. ¿Qué pasaje es? ¿Ya lo encontraste?
Se hace así. Al final dice contar y hay una letra. Mi Biblia es la H. Vas al pie de página H y ahí está la referencia. ¿Qué pasaje es? ¿Quién lo encontró? Les estoy enseñando a buscar referencias cruzadas. ¿Quién lo encontró? Al pie de página. ¿Quién lo encontró? ¿Saben lo que es nota al pie, verdad? En cualquier escrito. La palabra termina la cita porque es una cita y hay una referencia al pie de página. Y abajo vas y te dice una cita. ¿Qué cita es? Ahí, por ahí lo escuché. Habacuc 1.5. Ve a Habacuc 1.5, por favor. Ah, hermano, también pasa en la iglesia nuestra. Ay, ay, ay. Yo, ¿sabes lo que he visto en nuestra iglesia, hermano? La esposa le dice al esposo, Habacuc 1.5. El esposo, Habacuc 1.5. Muchas veces lo he visto eso, hermano. Aquí hay una buena mujer, por si acaso, digo nomás. ¿Qué dice Habacuc 1.5? ¿Quién lo va a leer, por favor, en voz alta? Vamos, hermanos, rápidamente, no tenemos tanto tiempo. Vamos. Wow. Mira, hermano, déjame ponerte en contexto. El contexto se llama juicio. Juicio. ¿Te suena? Juicio. Hay algo que se dice muchas veces y con razón. Cristo hoy puede ser tu Salvador. Pero si no es tu Salvador hoy, el día de mañana será tu juez. Él se sentará en un gran trono blanco. ¿No dice acaso la Biblia en Apocalipsis 20:15? Y vi, 20:11, y vi un gran trono blanco. ¿Y qué cosa? Y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi también los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Mira, lo mismo que ocurrió en tiempos de Habacuc, para variar. ¿A quién le profetizó Habacuc? A Judá. ¿En qué tiempo? Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. ¿Y sabe lo que les dice ahí? Habacuc se está quejando del 1 al 4. Habacuc son 3 capítulos. Lee ese libro. Es hermoso. Del 1 al 4, versículo, Habacuc se queja. Señor, ¿cómo permites todo eso? De esa oración sale el libro. De un varón que está buscando a Dios. Diciendo, Señor, Señor, mira la maldad de este pueblo, Señor. Se supone que es tu pueblo. ¿Cuándo vendrás y vas a cumplir? Y eso es lo que la palabra dice. Bienaventurado el que tiene sed de justicia. Y eso era Habacuc. Y lloraba Habacuc. Rogaba por el juicio de Dios. Y eso le dice el Señor. Parte diciéndole, yo voy a hacer una obra. Ay, Habacuc. Dice, muchos que lo oyeron, dice, no creerán. ¿A qué se refería el Señor? Que iba, ahí lo dice más abajo, hermano. Si conoces el capítulo 1, sabes a lo que se refiere Dios. El contexto no es el juicio final. El contexto del capítulo 5 es que Dios va a tomar a los caldeos, una nación perversa, y con esa nación que cree en su propia gloria, va a aplastar a Israel y los va a juzgar. Ahora, no va a tomar Dios a los caldeos para aplastar a los malvados. ¿Quieren rechazar al Mesías? Les dice Pablo. ¿Quieren rechazar al Mesías? Ahora Cristo va a ser el que va a pisar el lagar. Cristo mismo. No unos caldeos. No, Señor. Por eso, hermano,
tú pones un punto, un clavo con una lienza, un clavo con una lienza en Génesis capítulo 3 y lo extiendes hasta Apocalipsis capítulo 22, hasta Apocalipsis capítulo 21, hasta Apocalipsis capítulo 20, y en esa recta, ¿qué vas a encontrar? Todos y cada uno de los juicios de Dios a través de la Biblia. Todos. Cuáles triángulos congruentes, cuál círculo concéntrico. Todo es una sola cosa. Apunta al gran juicio de ese gran trono blanco. ¿Quieres rechazar a Cristo? Por si acaso le dijo a Pablo a los judíos: mirad, que no os pase lo que está escrito en los profetas. Así como ellos rechazaron, no creyeron, rechazaron la salvación que anunció Isaías, que anunció Habacuc. Y no creyeron lo que Dios iba a hacer. Y les cayó los caldeos encima. Y ahí está el libro de Lamentaciones. De la misma manera, pero con mucho más peso, caerá Cristo. ¿Qué es Cristo? El que va a pisar el lagar. ¿Cómo se pisa el lagar? ¿Hay esta fiesta acá o no? Chile es un país de vino, nosotros conocemos de eso. Pero llega un momento cuando toman todas las uvas. Hay una cosecha. Hermano, hay una cosecha buena y una cosecha mala. Y dice en capítulo 15 de Apocalipsis, es tiempo de cegar la tierra. ¿Y qué significa eso? Que los ángeles van a sacar. Mateo también lo dice. Enviará a sus ángeles. Y dice, dos estarán moliendo en un molino. Tiempo de tribulación. ¿Y a quién va a tomar? La uva. Y la va a depositar en el lagar. ¿Y qué va a hacer Cristo? La Biblia dice que viene con sus vestiduras teñidas de rojo. Porque cuando pisas el lagar, quedas todo manchado de rojo. Y la Biblia dice que la sangre brotará y llegará hasta las rodillas de los caballos. Cristo pisando el lagar. ¡Wow! Yo doy gracias por la salvación. No voy a estar allí. No voy a estar allí. Entonces ya hemos visto el Mesías anunciado, el Mesías rechazado por los judíos. Me queda un punto. Aquí estamos nosotros. Yo doy gracias por lo que viene ahora. Lo leo. 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron a Pablo y a Bernabé, por si acaso, que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Gloria a Dios por eso. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad. ¡Gloria a Dios! Pero ¡qué explosión más grande! ¡Qué bomba tiraste, Pablo, allí en esa sinagoga! ¡Qué maravilla cuando se predican las Escrituras! Se juntó casi toda la ciudad. Imagínate lo que ocurrió. Todos esos que quedaron atónitos con la palabra de Dios. Nunca dice que es con Pablo, con el gran predicador que llegó. No. Casi toda la ciudad llegó. Oh. Por eso me gusta el libro de los Hechos. Para oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¡Qué maravilla! ¿Te imaginas gente llegando? Hemos escuchado que acá se predica la palabra de Dios. ¿Cuánto cuesta que llegue un alma, verdad? Pero estamos en la senda correcta, hay que predicar la palabra. ¿Qué más? ¿Qué más? Pero, viendo los judíos, esto es el contexto que viene para lo que va a decir Pablo ahora. Viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos. Esto es lo mismo que con Cristo, por si acaso. Se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía. O sea,
Atacaban ¿qué cosa? La palabra. Contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, mire, atención, aquí estamos nosotros. Esto es para ti y para mí. Dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, por si acaso ahí está el rechazo al evangelio. No es por gracia, decían ellos, es por obras. ¿Y qué pasa? No, es por gracia. No os juzgáis dignos, o sea, no puede ser por gracia. He aquí nos volvemos a los gentiles. Y mira, por favor, este es mi último punto. Aquí viene lo último. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Último gol a los judíos. De nuevo a citar Isaías. ¿Cómo se te ocurre hablar de eso? ¿Los judíos sabían de lo que estaba hablando? Hermano, Isaías tiene 66 capítulos. Mira. Hasta el 12 tiene que ver con Judá en el presente y su esperanza de gloria, pero del 13 al 39 es puro juicio, 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 juicio. ¿Y sabes lo que dice el capítulo 40? El 40. Cambia todo. Voz que clama en el desierto. Preparad los caminos al Señor. Y es el anuncio del Mesías. De ahí cambia todo. Por eso, Pablo está citando dos pasajes. Isaías 42, Isaías 49. Y los judíos lo saben bien. Pero ¿saben lo que piensan esos ridículos judíos? ¿Saben lo que piensan de Isaías cuando habla eso? Isaías 42, 6, por favor. Isaías 42, 6. Mira lo que dice ese pasaje glorioso. ¿Estás ahí? Yo ya estoy ahí. Dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Eso está citando Pablo. Pablo les está diciendo, buenos judíos, ya que ustedes no quieren escuchar, nos vamos a predicar de los gentiles, porque Dios nos mandó que te he puesto por luz hasta lo último de la tierra. Y los judíos decían, pero si eso no dice de ti, ¿qué estás hablando? Y los que estaban creyendo en Cristo sabían que sí tenía razón. Porque ¿qué dice Isaías 42:1? Aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Los judíos que creían decían, habla de Cristo, habla del Mesías, el Mesías ya vino. Por lo tanto, esa palabra no es para nosotros Israel. ¿Pero por qué se confundían los judíos? Vamos al 49, por favor. Vamos al 40. Hermano mío, yo sé que son profundos estos pasajes, yo lo sé. Pero estoy haciendo esto para que te motives a leer y estudiar la Biblia. Mira lo que dice. Versículo 49:1, por favor. Oídme costas. Cuando dice costas, la primera vez que sale costas en la Biblia es en Génesis 10. ¿Te suena? Que se esparcieron. O sea, cuando dice costas, está hablando de naciones. Oírme costas y escuchad, pueblos lejanos. ¿Ves que tengo razón? Jehová me llamó, gloria a Dios, gloria a Dios. Jehová me llamó. ¿Te das cuenta? Es el mismo Mesías dando las noticias a los gentiles. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Por si acaso, un poquito de cristología.
El Señor Jesús, hombre perfecto. La Biblia dice que Él aprendió en la Biblia lo que estaba escrito de Él. No era que era, ¿tú crees que cuando Él oraba al Padre, hacía una obra de teatro? Él necesitaba. Por eso dice, me llamó desde el vientre. El Señor Jesús cuando nació fue como tú y como yo. Pero ¿qué cosa fue aprendiendo? Las Escrituras. Y entendió humanamente quién era Él. Me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo, mi siervo eres, ahí estaba la confusión de los judíos. Ahí estaba la confusión de los judíos. Porque ese hijo de Dios, tú sabes que Israel es hijo de Dios, ¿verdad? Éxodo 4:23, por favor. Alguien. Éxodo 4:22 y 23. Alguien, rápidamente. Es que para entender a los judíos. Para entender a los judíos. Éxodo 4:22 y 23, por favor, hermanos. Algún varón rápidamente. Queda poco tiempo. A ver de nuevo. ¿Qué dirá? Israel es mi primogénito. ¿Entiendes? Por eso Israel se confundía. Porque Israel fue llamado en ese sentido hijo de Dios. Pero lo que no sabía Israel, que simplemente su función en la tierra de ser luz a las naciones, fallada por si acaso, fallida absolutamente, era simplemente una antesala, hablaba de otro. Por eso cuando Felipe se acerca al carro, el eunuco le hace la pregunta correcta. ¿El profeta habla de sí mismo o de otro? Y le preguntaron a un hombre lleno de las Escrituras, Hechos capítulo 6. Un diácono, ¿te acuerdas? Lleno de las Escrituras y que dice que a partir de esta Escritura le anunció el Evangelio de Jesús. No, señor, Isaías no habla de Israel. Señores judíos, le decía Pablo, habla de Cristo. Ahora ahí tenemos un problema. Si aquí está, vamos al 6, por favor, 49:6. Mira, dice la palabra, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Ahí ya decía que ese Israel levantaría a Israel. Por lo tanto, la escritura del Antiguo Testamento ya dice que no es Israel étnico. Es un Israel que va a levantar a Israel, o sea, el Mesías. ¿Qué más? Y para que restaures el remanente de Israel. Aquí viene la buena noticia para ti y para mí. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Aquí viene para ti y para mí. Pablo, hombre, habla de Cristo. Ya. ¿Qué te haces tú atribuyéndote un pasaje de Cristo? De hecho, ¿te acuerdas cuando Pablo da su testimonio en el 26 ante el rey Agripa, que dice que Dios le comisionó a abrir los ojos de los ciegos? Eso está en el pasaje anterior. Bueno, ¿quién va a abrir los ojos de los ciegos? ¿Cristo o Pablo? ¿Quién es luz a las naciones? ¿Cristo o Pablo? ¿Y por qué lo dice Pablo? Porque sigue siendo igual hoy. ¿Sabes quién es luz a las naciones? Cristo. ¿Sabes quién es luz a las naciones? Tú y yo. Toda potestad me es dada. Por tanto, soy luz a las naciones. Iglesia de Huancayo, eres luz a las naciones, tal como Pablo dijo que él era luz a las naciones, hasta lo último de la tierra. Entonces tenemos el Mesías anunciado, rechazado por los judíos, y como dice el mismo Pablo en primera de Timoteo 3:16, predicado a los gentiles, creído en el mundo, el misterio de la piedad, e indiscutiblemente, 1 Timoteo 3:15, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, y todo lo que dice, ya sabes.
el Mesías. No había otra cosa que Pablo hablaba. No había otra cosa que Pablo predicaba. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, le dice a los corintios, sino a Jesucristo y este crucificado. Amado hermano, prepárate las escrituras. Amado hermano, ¿conoces al Mesías que conocía Pablo? Amado hermano, ¿conoces, te deleitas tal como Pablo se deleitaba? Porque Pablo decía, tráeme los pergaminos, quiero deleitarme de nuevo, quiero leer de nuevo Isaías, quiero leer incluso lo que Lucas ya escribió, el Evangelio a lo mejor ya estaba escrito, quiero leer la Biblia. Cuando Pablo hablaba, ¿qué salía? Siempre lo mismo. Y por si acaso, y aquí el palo a nosotros. ¿Sabes que cuando Pablo plantaba una iglesia, por ejemplo, Corinto, Éfeso, él todos los días enseñaba estas cosas? Todos los días. Si el pastor, yo te conozco, amigo mío. ¿Te gustaría enseñar todos los días la palabra de Dios acá? A mí también en Calbuco. ¿Quién vendría? ¿Quién vendría? Nosotros los pastores tenemos... por eso nos encanta predicar. No porque queremos gloria por si acaso. Esta es la gloria. No, ¿sabes por qué nos encanta predicar? Porque amamos las Escrituras. ¿Cómo muestran a Cristo? ¿Hay alguien que está llamado al ministerio acá? Esta es tu ruta. Gracias, pastor.